Eh, bueno, buenas tardes. Ahorita sí ya oficialmente me presento. Para las que no me conocen, yo soy Alberto Flor. Hace varios años fui profesor de la Escuela de Estadística. Yo soy egresado de la Escuela de Estadística. Eh, Déjenme busco por acá mi perfil para que lo vean. Eh, mm, no sé qué expectativa antes del curso, pues la idea es más que todo enseñarles cómo, o por lo menos mi expectativa, enseñarles cómo es la vida real de un estadista. Entonces, por acá, eh, para los que no me conocen, pues bueno, yo soy estadístico. Actualmente soy científico de datos senior en una transnacional que se llama Cementos Arcos. ¿Sí? Aquí pueden, no sé si tienen LinkedIn, si tienen LinkedIn, pues pueden abrir un perfil y digamos que esto es como una red profesional, eh, que poco a poco uno puede ir generando el perfil. Acá, bueno, un poco de la trayectoria. Yo fui profesor, como les mencionaba, también fui preparador. Mm, Trabajé en la mentira que hago. He tenido pues diferentes trabajos. Hice práctica de Banco Central. eh, Trabajé en Corporación de la Blanca, que está en el Vigía. Trabajé en Banco Mercantil, Caracas. Fui profesor de la universidad. Acá he trabajado en diferentes compañías. Celedis, que está aquí en Colombia también. Accenture, que es una consultora. Predictiva, que es otra consultora. Y pues actualmente trabajo en Cementos Arcos. Eh, y pues les he estado apoyando en algunas materias, principalmente en la Escuela de Economía que me han invitado y en este caso pues la Escuela de Estadística que me pide apoyo con esta materia. A nivel de certificaciones pues también tengo algunas certificaciones, principalmente en ciencia de datos, analítica. Bueno, también soy magíster en estadística, en máster estadístico. Soy certificado Azure, que si no conocen Azure, eso es, si no han escuchado de Azure, Azure pues es tecnología de computación en la nube. Eso compite con AWS, compite con GPC, que es de Google, compite con, con Databricks. Bueno, con Databricks más bien son asociados, pero digamos que pues al día de hoy las empresas medianas y grandes pues se mueven en este mundo. Ahí sí, si no lo han escuchado, pues vayan teniendo en mente que quizás no ahorita, pero cuando se gradúen van a necesitar saber. Bueno, ciencia de datos, analítica, eh, trabajo con Python, con R, con SAS, con Nine, bueno, casi que cualquier software que, que se necesite para estadística. ¿Listo? Bueno, ese es como mi perfil. A nivel de edad, pues actualmente tengo 34 años, que es tampoco tan joven, pero tampoco tan viejito. Bien. Entonces, ya acá, no sé si ya lograron avanzar en algo de los temas. Por favor, me comentan. Si lograron revisar alguno de los videos. Déjenme, les quito acá la cámara para que no les quite tanta banda. Mm, ¿Puede revisar parte de los videos o, o en qué van? Ya empezaron a abordar. Digamos que los videos son cortos, ¿no? Por ejemplo, este tipo de variables. Pues, tipo de variables, tenemos variables discretas, continuas, perdón, numéricas, categóricas, que pueden ser ordinales, nominal. Las numéricas pueden ser continuas, discretas. Bueno, están las variables binarias también, pues, que cosas que hay que tener cuidado. Fuente de datos estadísticos, pues digamos las diferentes fuentes. No sé si, si recuerdan los datos que son de primera mano, de segunda mano, digo, los datos primarios y datos secundarios, terciarios.
No sé si han escuchado la palabra Big Data o trabajar en entornos Big Data. Bueno, perdón, que ya lo vi aquí por aquí comentando. Revisando algunos. Listo. Bien. Eh, bueno, por otro lado, pues análisis de datos, si están viendo multivariantes o si ya vieron análisis de datos, pues seguramente lo van a saber. Principalmente, pues la idea de esta materia es ser lo más, no tanto teóricos, porque digamos que la teoría la tienen que ver en otros sitios, sino darles algunas bases para que puedan avanzar. Y este que está acá, pues es más una conferencia de para qué sirve la analítica de datos para los negocios, principalmente cuando uno toma decisiones informadas. Eh, bueno, acá pues sí muy importante que vayan a hacer énfasis en esta metodología, quizá en KDD y SEMA, no tanto, SEMA principalmente porque es de SAS, y pues le soy sincero, o sea, no, ya no se usa mucho, que digamos. Eh, sí lo tienen algunos bancos, grandes compañías, pero digamos lo que te ofrece SAS no es algo como que justifique el costo-beneficio que te pudiese dar. Entonces, la metodología SEMA funciona principalmente en entornos SAS y ya no mucha gente lo usa. Sin embargo, estas otras dos, CRITS Dien y Asun Dien, que son de las de IBM, pues sí se utilizan bastante. Bien, entonces revísenla para que vean o entiendan qué tipo de metodologías son, principalmente para minería de datos, entiendan qué son esos conceptos, porque más adelante, cuando estén trabajando, no le van a decir, haga una tabla de frecuencia y calcule la media agrupada o la mediana agrupada y determine qué está por debajo del percentil, no sé qué. No, eso no ocurre, no pasa. Realmente hay un marco de metodología, que es la metodología Christian, principalmente. Que en la metodología Christian, pues uno, digamos, tiene ciertos pasos que cubrir. ¿Cuáles son esos pasos? Pues principalmente esos pasos son el entendimiento del negocio o el entendimiento de un problema, que puede ser incluso partiendo de lo que quieran resolver de la tesis. Y es toda esa documentación alrededor de ese reto de negocio o un problema. Después viene el entendimiento de los datos, que fue en teoría la idea de empezar con esto. Entender si esos datos son capaces o no de poderte responderla o sustentar y dar una respuesta para el reto de negocio, la necesidad del negocio. Pues un ciclo que se retroalimenta, puede ser que tengas datos, puede ser que no, puede ser que tengas que construirlos y desarrollarlo a partir de eso. Y una vez que uno tiene datos, principalmente viene un proceso que no solemos abordar mucho en la escuela, pero que es muy importante, que es la preparación de los datos. ¿Sí? ¿Qué viene en esa preparación de los datos? Principalmente todo lo que son las validaciones de entendimiento de esos datos, qué tipo de datos son, cómo debe ser la distribución de esos datos si tienen hipótesis de distribución. ¿Sí? Eh, por ejemplo, si yo les digo, si yo quiero demostrar que unos datos siguen una distribución normal, ¿qué prueba necesito aplicar? Ajá, Paola, vi que desbloqueó el micrófono, no huya. Paola, no huyas. Por ejemplo, si, ojo, no es un examen, yo no le estoy haciendo un examen, solamente veanlo más como una conversación. O sea, si no sabe la respuesta, ya no me acuerdo, no conozco ninguna prueba. Eh, pero por ejemplo, si ustedes necesitan probar normalidad, ¿se acuerdan de la distribución normal? ¿La vieron en estadística 1 en probabilidad o si vieron estadística, método estadísticos 2 tuvieron que haber visto diferencia de medias? ¿Sí? Fue por ahí. Vale. Por ejemplo, si quisieran demostrar que, que, que hay un factor que sí diferencia, o tiene un efecto sobre una variable, qué tipo de análisis hacer. Entonces, digamos que poco a poco lo que uno necesita hacer es orientado
a ese entendimiento de negocio, a esa hipótesis. Cuando uno hace un diseño de experimento, por ejemplo, pues tiene muchas hipótesis que hay que hacer. Y dice, para asumir normalidad. Sí, pero eso a nivel teórico, Daniel. Acá, por ejemplo, ya a nivel computacional, digamos que no, la idea no es programar los algoritmos para que te den la prueba, la idea es ver qué función te saca la prueba inmediatamente. Entonces, por ejemplo, si quieres ver normalidad, hay una que se llama Shapiro-Wilk, ¿sí? Eh, o Kolmogorov-Smirnov. Son dos pruebas que inmediatamente te dicen si los datos son normales o no. Y eh, hay una extraña costumbre de algunos que quieren probar normalidad todo el tiempo, y eso no necesariamente es cierto. No necesariamente los datos tienen que ser normales para poder realizar ciertas cosas. ¿Listo? En esa preparación de los datos también vienen dos conceptos importantes, lo que se conoce como valores atípicos y lo que se conoce como valores perdidos. ¿Conocen los términos? O pueden desbloquear y conversar o escribir acá, como para que no sea un monólogo. I don't know. Ok. Entonces, por ejemplo, en la preparación de los datos ya vienen dos conceptos que son muy importantes, ¿sí? Que son valores perdidos. Yo en la siguiente unidad pues le coloco ya un video de respecto a los valores perdidos, ¿sí? Que son valores que bien pueden ser y se pueden presentar en diferentes tipos de variables. Pueden ser variables numéricas o variables categóricas. Entonces, los valores perdidos simplemente son datos que no están, ¿sí? Datos que por alguna extraña razón no están. Bien puede ser atribuirse a cómo se recuperaron los datos o cómo se transfirieron los datos, ¿sí? Digamos que el formato no se transfirió bien y pues me quedó la celda vacía. Eso es un valor perdido. Entonces puedo tener patrones de esos valores perdidos. De hecho, hay como una forma de trabajar lo que se llama imputación de valores perdidos, que es la forma de, si bien no tengo unos datos, cómo yo puedo generar datos para imputar. Ahí viene como que, bueno, puedo imputar con estadística descriptiva, puedo imputar por la media, puedo imputar con la mediana, puedo imputar por simulación, ¿sí? A través de simulación Monte Carlo, puedo imputar a través de regresión. Digamos, hay diferentes métodos, está el método del vecino más cercano también, pero hay que entender el contexto en el cual eso tiene sentido. Otro, otro concepto que hay que empezar a afinar y a tener es lo que se llama los outliers, ¿sí? Outliers o valores atípicos. ¿Lo han escuchado? Eh, eh, Itza dice que tal. Exacto, dice tal cual. ¿Sí? Los. Ajá, también lo puedes ver así. Lo que ocurre es que por lo general uno ya puede tener reglas para detectar valores atípicos, ¿sí? O los outliers, como ese valor que sale fuera del patrón normal que uno esperaría, ¿sí? Uno puede tener reglas, por ejemplo, uno utiliza 3 sigma, eh, si lo vemos a nivel de una distribución normal, para decir que está por debajo de un valor atípico o está por encima, un valor es superior y un valor inferior, ¿sí? Eh, y eso, a pesar de que que no un concepto nuevo es bastante potente, porque a través de valores atípicos uno puede detectar lo que se llama anomalías o detección de anomalías. Y eso es parte de lo que es también el entendimiento de los datos, porque cuando uno trabaja con anomalías, uno es capaz de identificar ciertos puntos que requieren un tratamiento especial o una evaluación diferente. Me explico mejor. Eh, Cuando uno hace transacciones bancarias, por ejemplo, ¿sí? hay, hay una aplicación importante de los temas de anomalías porque en las transacciones bancarias una anomalía principalmente se asocia o a un robo o también se puede asociar a eventos que
que pueden conducir por temas de patrones de estafa, ¿sí? O patrones de riesgo que representa para una entidad financiera o incluso para nosotros. Mm, no sé ahorita ya cómo está el tema bancario, pero por ejemplo acá, cuando uno hace transacciones en promedio, supónganse, vamos a ponerlo en dólares, supónganse que todos los días puede mover máximo $100 en la cuenta. Pero hay un punto anómalo que dispara una alerta porque moviste $1.000 o $2.000. ¿Sí? Eso es una alerta para el banco y eso es una anomalía de los datos, es un atípico. Eso puede desencadenar un proceso de auditoría para entender si eso realmente es una anomalía que se deba atribuir al lavado de dinero, por ejemplo, o digamos, financiación de terrorismo, o que la persona pues simplemente la están vaciando las cuentas. Eso es una aplicación y eso está dentro de lo que es la preparación de los datos. Entender qué valores perdidos tienes, entender qué valores atípicos tienes, qué transformaciones de variables tienes que hacer, por ejemplo, aplicar logaritmos, aplicar funciones polinómicas, aplicar funciones trigonométricas, ¿sí? Dependiendo del caso, ¿no? O, por ejemplo, codificar variables, el género, cómo yo lo puedo codificar para poderlo trabajar mejor. Después viene una parte que por lo general, no, digamos que si han visto solamente métodos estadísticos, la parte de modelamiento quizás no aplica mucho por ahora, porque en métodos estadísticos tuvieron que haber visto solamente regresión lineal, ¿sí? Y tuvieron que haber visto, no sé si vieron series cronológicas o un poquito de serie de tiempo. Ahí por favor me comenta. Pero a nivel de modelo existen muchas más. Por ejemplo, existe el modelo de clasificación, que ahí entra la regresión logística, entra redes bayesianas, redes neuronales, ¿sí? Digamos que hay como una serie de modelos para clasificación y modelos de regresión también. Tiene modelos lineales generalizados, modelos lineales por sí mismos, que entran lo que se conoce como modelo Elastinel, el modelo Rich, modelo Lazo, eh, eh, modelos de bosques para regresión, modelos de bosques para clasificación, ¿sí? Digamos que es la parte de modelos que quizás, si bien por ahora aún no lo has visto, pues la idea acá es por lo menos tengan una idea de cómo se trabaja y qué se hace. Después viene un tema de evaluación para los modelos principalmente, porque algo que creo que a veces sí nos falta a nosotros allá es tener un enfoque de que lo que tenemos que usar es para predecir y sacarlo algo que se llama ambientes productivos, ¿sí? No todo es agarrar los datos, hice modelo y fijo, me pagué y me di el vuelto, ¿sí? Porque para sacar un modelo productivo así no funciona. Yo necesito entender cómo poder validar si lo que estoy modelando es bueno o es malo. ¿Bien? Entonces, ya hasta este punto, incluso ya acá incluso hay pruebas intrínsecas. Para regresión, por ejemplo, si yo quiero saber si un coeficiente del modelo de regresión es bueno o es malo, necesito pruebas de las pruebas T, ¿sí? Si necesito saber si el modelo en general es bueno, necesito una prueba F o una NOVA. Y pues así más adelante, si estoy trabajando con serie de tiempo, que quizá no lleguemos a eso, pero por ejemplo, cuando vean serie de tiempo, lo que se conoce como modelos autorregresivos ARIMA, GARS, ARS y demás, necesitan ciertas pruebas también para poderse implementar. Y después viene lo que se llama un despliegue del modelo, o sea, cómo yo publico, hago productivo lo que realicé y que genere valor. Eso principalmente la metodología cristiana. Ya después incluso puedes ver a Sundien, pero eso la vamos tratando más adelante. Entonces, eh, ¿cómo vamos allí? Bien. Leía que iba a ser como muy conversado, porque es la primera clase y es como más rompiendo el hielo. Listo. Entonces, yo ya acá para la sesión de hoy le he puesto tres enlaces, ¿sí? La de la videollamada, pero van a ver que hay un enlace que se direcciona hacia Kaggle. No sé si conocían Kaggle. ¿Lo han visto antes? ¿Lo conocen?
¿no? Listo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es Kaggle? Kaggle, dentro de Kaggle hay un concepto muy importante que se mueve alrededor del mundo actualmente, que es el de Data Science, ¿sí? O científicos de datos. Nosotros en teoría, digamos, desde hace mucho, pues hacemos ciencia de datos, pero no somos científicos de datos al 100%. ¿Sí? Si ustedes salen de la carrera, son estadísticos nada más. No son estadísticos, no son científicos de datos como tal. ¿Qué falta para ser científico de datos? Es cerrar esa brecha entre lo que necesitamos saber de computación y lo que nosotros sabemos a nivel teórico. ¿Listo? Hay competencias en Kaggle, como bien mencionaron en el chat, pero tienen que verlo más que todo como una comunidad. Entonces Kaggle, incluso desde hace un par de años, pasó a ser parte de Google. Google lo compró y es la mayor comunidad que existe para lo que es ciencia de datos. ¿Y qué entra dentro de ciencia de datos? Ya entra como algo muy parecido a lo que nosotros hacemos a nivel de modelos estadísticos, que se llama Machine Learning. Hay un punto medio que se llama Statistical Learning y hay un plus adicional cuando uno utiliza modelos analíticos y lo pasa a productivo y lo vuelve un producto que se llama inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, Kaggle como tal es una comunidad. ¿Qué ocurre con Kaggle y por qué va a ser importante que ustedes se registren? Se pueden registrar con su correo Google tranquilamente, ¿sí? Y es que desde Kaggle yo les voy a colocar algunos cursos que tienen que hacer en paralelo, que también van a servir como eh, al gato, que van a servir como complemento a lo que vamos a estar trabajando, ¿sí? ¿Qué tiene Kaggle como tutoriales que son valiosos? Bueno, Kaggle tiene, por ejemplo, una introducción a la programación, ¿sí? Una introducción a Python, una introducción a Machine Learning. Nosotros, principalmente cuando hacemos con Python, vamos a trabajar sobre pandas y sobre visualización. Yo les voy a estar colocando qué es lo que tienen que ir aprendiendo dependiendo de cada módulo en el que estemos, ¿sí? Y pues al final lo que esto le dará es un certificado también. Vean que incluso aquí está mucho más completo. Serie de tiempo. Por ejemplo, si quieren saber serie de tiempo, aquí está todo lo que a nivel básico tienen que saber de serie de tiempo. Mm, por ejemplo, ¿qué es eso? Introducción a Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Sí, ¿qué son los modelos? Bien. Eh, bueno, ahí hay una ventaja y una desventaja y es que la mayoría está en inglés. eh, digamos que hay traducciones o algunos, incluso algunos videos tienen, los que tienen videos tienen subtítulos, pues no hay problema. Si no, pues yo también tengo como un material propio que lo podemos ir adelantando. Esto más que todo va a ser un complemento porque necesito que al final, por lo menos en algunos temas, tengan un certificado adicional, ¿sí? Eh, o por ejemplo, de mi punto de vista, no vale la pena que diga, por ejemplo, este, que me diga Douglas, pasé con 20 eh, laboratorio de estadística, porque eso después que salga de la universidad, pues realmente no tiene ningún impacto fuera de la universidad. Cambio un certificado, sí. Una certificación que yo sé SQL, que yo sé Python, que yo sé hacer modelos, eso sí se genera valor a la hora de buscar trabajo. Que al final la meta es eso, sí. Una nota no genera ningún valor fuera de la universidad o fuera del ámbito académico, sí, como para que lo tomen en cuenta. Listo. Eh, Entonces, importante la hora de allí y el de acá hay un ejemplo que vamos a empezar a trabajar que se llama la predicción de precio de las casas, ¿sí? Entonces, hay un problema, ¿sí? Que principalmente compete a lo que son las empresas inmobiliarias y es poder darle un valor a una casa, ¿sí? No sé si han visto que o comparado, por ejemplo, un valor de una casa allá en Venezuela con los valores de las casas afuera. Realmente los valores allá se han depreciado muchísimo, ¿sí? Y eso pues digamos que tiene factores que lo explican y demás. Pero, por ejemplo, si Douglas quisiera vender su casa y dijera, bueno, pero debería ser el mejor precio que yo debo dar para mi casa? Bueno, hay que hacer un análisis. Hay personas que se dedican a lo que se llama peritaje y le puede dar un avalúo de la casa, pero si lo quiere hacer de forma matemática, pues puede coger unos datos o tomar datos y simplemente a través de ciertas características acercarse de cuál debería ser ese valor real o el precio real del inmueble. Este que está acá
es un ejemplo que, que van a conseguir muchas de las soluciones. ¿Sí? Incluso vean que acá hay 190 notebooks hechas en Python para predecir los precios acá, son unos mejores que otros. Nosotros vamos a iniciar desde un principio solamente con, con diferentes capas, ¿sí? Un análisis descriptivo, después un análisis diagnóstico, un análisis ya predictivo. Y, listo, entonces, bajo, bajo la metodología CRISDIEN, cuál debería ser el problema? El principal problema acá, o respecto a los datos, a la necesidad del negocio, es que los mercados, principalmente de Sydney, ¿sí? Y Melbourne, presentan diferentes oportunidades para análisis de datos y predecir y poder predecir cuál debería ser el precio de ciertas propiedades, ¿sí? Que se están, digamos, que cada cierto tiempo se están actualizando en diferentes ciudades, ¿sí? O localidades. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que primero hay que entender cuál es la necesidad. Para eso, o digamos teniendo claro que si necesitamos es un modelo que prediga el precio, ¿sí? Yo ya sé que mi variable objetivo en este caso va a ser el precio. De acá pueden descargar los datos, de todas maneras ya aquí les coloqué un enlace a los datos directamente, ¿sí? Y vamos a empezar a analizar esos datos. Bien. Entonces, todo me dijeron que sabían Excel, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Entonces, eh, para que por favor vayan descargando esos datos y vamos empezando con el análisis. Si no lo han descargado, pues bueno, le dan acá el enlace y solo lo que tienen que hacer es los tres punticos acá, ya que no me aparece el, creo que lo tengo, no sé, a descargar, porque abrir una pestaña nueva, aquí sí, de acá sí lo van a descargar. Si lo abren en una pestaña, o no sé si porque yo soy el dueño de acá. Si lo abren en una pestaña nueva, sí le va a dar el botón de descargar, ¿sí? Descargan los datos y ya los tienen ahí. Entonces, eh, acá ocurre algo interesante, y es que esos datos no están en un formato Excel directamente. Bien, ¿qué pasa? Eh, Deben tener cuidado cuando los formatos vienen o se tienen desde otro formato. No lo tenía. ¿Sí? Vean que la extensión que tengo acá es .csv, ¿sí? Esto .csv, .txt, .data o .dat son extensiones de archivo. ¿Qué significa eso? Que esto es un archivo plano, ¿sí? Un archivo plano es por lo general un archivo de texto que no tiene formatos atados. Listo, no lo puede abrir con cualquier editor de texto. Por ejemplo, si yo esto lo abro con eh, mm, necesito por acá. Hay uno que a mí me gusta, que es un blog de notas. Aquí está, no para más. Por ejemplo, acá tengo no para más. Eh, Aquí incluso por acá tengo cosas. Estaba revisando. Y yo quiero abrir ese archivo. Estoy viendo todos los tipos. O sea, esto que estoy haciendo acá debe ser una práctica, una buena práctica cuando uno revisa datos. ¿Sí? Eh, este archivo de acá es un archivo plano. Si ven que no tiene formato, un formato como en negrita, letra en rojo, sí, digamos como que eso que a veces le suele poner en Excel como colores de celda y demás, eso no existe en un archivo plano, simplemente es texto. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permite ver un archivo
un editor de texto cuando voy a abrir un archivo que no viene directamente de un Excel o un formato de base de datos, es entender la estructura, ¿sí? Aquí lo primero que puedo ver es el delimitador. Un delimitador es aquel que me dice cómo están separadas la información de cada una de la estructura de la columna. En este caso, el delimitador es la coma, ¿sí? Hay algo importante que también tienen que saber y es algo que se llama el encoding, ¿sí? ¿Saben qué es el encoding? ¿Lo han escuchado? Hola. ¿Saben qué es el encoding? ¿No? Listo. El encoding es la estructura de cómo, o digamos, el protocolo con el cual guardan ciertas características. No sé si le ha pasado alguna vez que le aparece un carácter extraño en el Word o le aparece ciertos caracteres extraños en un archivo de texto, por ejemplo, como una mayúscula con una virgulilla arriba, ¿sí? O como con un circulito. Son problemas de encoding. Por lo general el encoding, ¿sí? El que utiliza Windows es ANSI. Linux es UTF-8 o UTF-16. Entonces los encodings son importantes porque a veces los textos le pueden traer algunos problemas de lo que es el encoding. Déjenme ponerle por ejemplo. Déjenme ver si por acá le sale algún carácter de los que le menciono. Por ejemplo, la ñ a veces también tiene problemas de encoding. O las tildes, principalmente. Déjame decirlo. Para que vean a qué me refiero. ¿Sí? Por ejemplo, cuando le sale un carácter de este tipo. No sé si lo ven bien allí. Caracteres de este tipo, como una A con una virgulilla arriba. ¿Sí? Esos son problemas de encoding. Y hay que tenerlo presente porque no, cuando vienen datos de segunda mano, es decir, cuando nosotros no somos los que recopilamos los datos, se conocen como datos de segunda mano. Si lo estoy obteniendo de una fuente secundaria, alguien más ya hizo el trabajo de vaciar los datos y estructurarlos. Eso puede traer problemas. ¿Listo? Y algo común que también sucede cuando uno trabaja en Excel, como me lo tomen en mente, es que Excel también tiene un límite de celdas. ¿Saben cuál es el límite de filas de un Excel actualmente? ¿No? Listo. Si trabajan con versiones menores a 2016, tienen que tener mucho, pero muchísimo cuidado con Excel porque el máximo filas que recibe son 500.000. Si están con un Excel por encima del 2016, digamos los más recientes o más nuevos, ya te trabajan hasta 1.060.000, ¿sí? 1.060.000 filas. ¿Listo? Por ejemplo, si yo reviso este dato, este archivo, y me voy hasta el final, tiene 4.601. ¿Sí? No hay problema. ¿Por qué lo hago así? Porque de entrada debería descartar posibles errores que yo... sí, en serio, tiene límite. Eh, Vamos a buscarlo acá. Y eso es algo común. A veces, de hecho, por ejemplo, un trabajo que estuve una vez, eh, eran 4 millones de clientes y había un problema porque los modelos no daban y resulta que alguien lo había pasado a Excel o había abierto el archivo con Excel y lo había dañado. O sea, de los 4 millones que están en un archivo plano, al abrirlo con un Excel, se volvió 1 millón y algo. Y eso genera problemas. Entonces, la idea es empezar a atajarlos.
$1.048.000. Es el límite de filas que tiene, ¿sí? Como para que lo tomen en cuenta. O sea, Excel es muy bueno, una maravilla hasta cierto punto. Hay un punto, una barrera que es que cuando trabajan con muchos datos y demás, pues ya Excel no es viable, no es una buena opción y por eso tienen que aprender a trabajar en otro tipo de programas o lenguajes. Bien, Eh, listo. Entonces, si yo quiero abrir un archivo desde un Excel, ¿cómo lo hago? Hola. ¿Recuerdan cómo abrir un archivo externo de Excel? ¿O no? Jennifer, no. Sí, que sí, por favor, que si recuerdan cómo abrir un archivo desde Excel, un archivo plano, o lo han visto. Por ejemplo, pueden usar datos, ¿sí? De datos, pues tienen a tener datos desde un archivo, ¿sí? En este caso es de texto CSV, puede ser otro archivo Excel, XML, que es otro tipo de formato, JSON, que principalmente son formatos web o de transferencia de datos. Desde un PDF también lo pueden traer, en este caso es CSV, ¿sí? Bueno, ya está cargando acá. Archivo de datos, o voy a buscar la data. Y voy a coger el CSV. Por lo general van a ver que mucha gente lo abre directamente a doble clic. Y deberían evitar esa práctica. Porque muchas veces con el doble clic, eh, aunque uno no lo ve, Excel le coloca cierto formato o intuye ciertos formatos que muchas veces incurren en un error también. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, importar, CSV, sí, lo está cargando y aquí pues viene una serie de pasos con el wizard de Excel. Bueno, tipo de origen, vamos a darle que el que está ahí por defecto, según decía era UTF-8, ¿cierto? En este caso europeo, 252 que es el de Windows, no hay problema, el de imitador vimos que era coma, y aquí detección del tipo de datos basado en la primera 200 filas, está bien, vamos a darle que sí lo haga, y cargamos los datos, ¿bien? Ahí ya cargamos los datos, y acá van a ver lo que por lo general Excel ya lo coloca en un formato tipo tabla, ¿bien? O un tipo tabla de datos. Listo. Ahora, no sé si eh, han trabajado esta parte de acá que se llama análisis de datos. ¿La han visto? ¿La han trabajado? Análisis de datos. ¿No? Bien. Si están en su Excel y no lo ven, por lo general el análisis de datos y el solver no están directamente habilitados. ¿Sí? Para habilitarlo necesitan ir a archivo, ¿sí? Archivo, opciones que está por acá abajo. Viene una parte que es complementos y acá en complementos le dan al botoncito de ir y lo que seguramente va a estar así deshabilitado, lo que hacen es darle habilitar herramienta para análisis de datos y el solver. Bueno, el solver no es necesario, pero y aceptar, ¿sí? Pum, le dan a aceptar y ya con eso se le habilita este botoncito de acá. ¿Qué te permite hacer este botoncito? Es que
muchas funciones estadísticas ya vienen por acá. Análisis de la varianza de un factor, eso es ANOVA, ¿cierto? Análisis de la varianza de dos factores, eso sigue siendo ANOVA. Análisis de la varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. Coeficiente de correlación, covarianza, estadística descriptiva, suavizamiento exponencial, que esto sería de tiempo. Prueba F para varianza de dos muestras. Análisis de Fourier, histograma, media móvil, generación de números aleatorios o pseudo aleatorios. Para temas de percentiles, regresión, si quieren sacar una muestra. Yo sé que no han visto muestra, pero bueno, en algún momento vamos a tocar el tema de muestras. Si quieren hacer pruebas T, ¿sí? Si quieren hacer pruebas Z, pues está todo allí. Eso inicialmente es lo que vamos a empezar a hacer o analizar. Que Chanel dice que la utilizan para estadística descriptiva. Entonces, listo. Claro, uno acá, pues digamos que uno puede ir entendiendo qué tipo de datos tiene. Por ejemplo, el tipo de dato fecha, ¿sí? El precio, que en este caso es el objetivo, qué tipo de variable es. Si yo quiero modelar esto, qué tipo de variable es. Categórica, nominal. ¿Sí? Cuantitativa, ¿cierto? Entonces, la variable precio es cuantitativa. Aquí, digamos, pues haciendo como una revisión rápida, como que no tiene mucho sentido que tengan casas que valgan cero, ¿cierto? Entonces, digamos, pues, en cierta forma también el sentido común es importante empezar a tenerlo y afinarlo. Número de cuartos, número de baños, eh, me imagino que estos son los metros cúbicos, los metros cuadrados de la sala, del lote, número de pisos que tiene. Bien, digamos que, pues, que hay como una serie de variables que algunas son numéricas y por acá ya tenemos algunas categóricas. Te dicen el país, que solamente tienen datos de Estados Unidos. Te dicen la ciudad, que tenemos datos de diferentes ciudades. Por ejemplo, si le la ciudad, ¿qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de variable es la ciudad? Sí, cualitativa. Y siendo más específico, una cualitativa nominal. Muchas gracias, María y Paula. Entonces, digamos que el tipo de variables también te define qué tipo de cosas pudiese usar. Por ejemplo, si hablamos de, yo no le puedo sacar el promedio a las ciudades. Por ejemplo, ay, ¿cuál es el promedio de ciudad? Así estén codificadas, que me diga la ciudad uno 2 3 eso. El sacar el promedio de las ciudades o promedio del género o promedio del nivel educativo, eso no tiene sentido, ¿sí? A veces tienen que tener cuidado porque puede ser que tengan el género, puede ser que le aparezca eh, el sexo, por ejemplo, del dueño de la propiedad y le aparezca un y cero, ¿sí? Donde uno es masculino, uno es femenino y cero masculino, ¿sí? O al revés, no, diferente. Este tipo de variables hay que tener cuidado porque son variables binarias, ¿sí? A pesar de que uno la ve como un número, realmente son cualitativas. O sea, no vale la pena decir, ah, bueno, el promedio, va a sacar el promedio del género, ¿sí? Porque si esto del género, ¿qué me dice este 0.6? Es que 60% hombre, 40% mujer, ¿sí? Digamos que hay veces donde, a pesar de que puede ser engañoso, que lo vean como un número, no, no tiene sentido sacar cierto tipo de estadísticas. Sin embargo, cuando, cuando nosotros tenemos claro qué tipo de cosas puedo aplicar a variables cualitativas y qué tipo de cosas puedo aplicar a variables cuantitativas, eh, es mucho más fácil, ¿sí?
Por ejemplo, si me voy por acá, análisis de datos, él inmediatamente, bueno, esta versión es ya cuando está un poco más adelante de Excel 2016, él te presenta esta opción de análisis de datos. Esta opción de análisis de datos es una revisión rápida de cada una de las variables. ¿Sí? Vean que incluso él te puede dar algunas opciones, incluso tiene 37 resultados más de qué debería estar viendo si utiliza la variable fecha y te coloca la variable las metros cuadrados de las bases o de la estructuración. ¿Sí? Como lo puedes hacer, incluso vean que por defecto él te incluso te hace un análisis con análisis de anomalías que está por acá o variables de otro tipo. Si quisieras hacer regresión, ya por acá tienes algún análisis. Sin embargo, deben tener cuidado con las cosas cuando son por defecto, porque él siempre va a sacar un análisis estándar respecto al tipo de variable. Entonces, les recomiendo que traten de hacer sus propios análisis siempre. Bien, bien allí. Listo. Entonces, eh, digamos que pues hoy pues, la introducción era empezar a hablar de cómo íbamos a empezar a trabajar y qué vamos a hacer. De hecho, pues la idea al final, o de lo que vamos a estar viendo más adelante, es poder llegar a un modelo inicial que me prediga el precio. ¿Sí? Pero para poder llegar allí, ya haciendo un entendimiento de la necesidad, que en este caso es hacer un modelo que prediga el precio de las casas, pues hay que empezar con un tratamiento de los datos. Ese tratamiento de los datos es, pues, determinar si hay valores atípicos, si hay valores perdidos. Bien, por ejemplo, si yo quiero ver valores perdidos acá, pues lo puedes hacer incluso mismo con el scroll para revisar si hay valores vacíos o no, o si hay inconsistencia de valores. ¿Qué vamos a hacer la próxima sesión? Y digamos con los otros materiales que vayamos avanzando. Por un lado va a ser vamos a generar un tablero desde acá, ¿sí? Un tablero inicial, lo vamos a construir para poder tener una radiografía de cómo están las casas, ¿sí? Que lo podamos separar y entender. Eh, si no conocen el concepto de tablero, es esto. Vamos a hacer un dashboard. Que esto es estadística descriptiva, ¿sí? No sé si conocen el concepto de dashboard. ¿Lo han visto? Listo. Entonces, por ejemplo, los dashboards principalmente, pues en Excel podemos hacer algo así, sencillo. Lo pudiésemos hacer más adelante con un Power BI para que vayan viendo qué es el Power BI, que ya está un poquito más especializado. Pero esto es más que todo estadística descriptiva. Ya después que tengamos el dashboard, pues vamos a pasar a hacer el modelo, que eso sí ya lo estaremos haciendo en Python. Y pues así poco a poco vamos avanzando hasta después tomamos otro ejercicio que sea de clasificación y lo vamos haciendo pruebas en el medio si de ser necesario. ¿Listo? Entonces, bueno, yo les voy subiendo este fin de semana la parte de otro material y creo que podemos quedar para el otro miércoles, si les parece bien. Y vamos a avanzar. Listo, bueno, entonces quedamos así. Que tengan un excelente día, excelente resto de semana y fue un gusto conocerlos hoy. Vale, con gusto, que les vaya muy bien.
Vale, listo. Bueno, ya después les subo el video. Y gracias a todos. Que tengan buen día. Chao, pues.